bendiga, mis amados hermanos, este martes 8 de junio, hermanos. Ya se nos está yendo el año, ya es pues ya estamos en la primera semana de junio, prácticamente ya la terminamos, si lo consideramos por días. Y bueno, hermanos, es martes de estudio bíblico de cartas generales. Acuérdense que estamos estudiando la carta de Santiago, hermanos. Es una carta maravillosa, ya estamos en el capítulo 5, hermanos, y bueno, es una carta que la verdad nos ha traído pues muchos retos, hermanos, muchos desafíos, mucho que reflexionar, sobre todo en nuestra conducta. Me fascina la idea de que Santiago toma muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo, casi de manera literal, y usted se va a encontrar en los comentarios que por ahí tenemos en los materiales, que por cierto en el transcurso del día ya le tuvo que haber llegado por ahí el material, esta frase que dice: lo que dice Santiago es un eco de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces vamos a analizar el pasaje según Santiago, pero tomando en cuenta lo que el Señor Jesús dijo. Y es una cosa maravillosa, hermanos, pero bueno, vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, suplicándote, Padre, que nos ayudes y nos bendigas en este tiempo, Padre, en esta oportunidad que nos das en esta noche para estudiar tu palabra. Bendice a tu iglesia, mi Dios, tu iglesia cristiana bautista, príncipe de paz, porque creemos, Padre, y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso, Padre, nos reunimos de manera muy especial a través de estos dispositivos para que tu palabra sea la que marque la diferencia en nuestras vidas. Padre, gracias, mi Dios, porque a lo largo del día nos has hablado, nos has bendecido. Pero en este tiempo, Padre, que como iglesia vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo nos guíe. Sobre todo, Padre, para salir edificados y ser una iglesia que depende de tu palabra, pero sobre todo, Padre, que seamos una iglesia que siempre te da la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, y como le iba comentando, hermanos, estamos en el capítulo 5, o la parte 5 de lo que es esta carta, como la hemos estado estudiando. Y bueno, seguramente por ahí en pantalla va a tener usted la imagen del bosquejo del capítulo 5, que lleva por título Paciencia, hermanos, paciencia, y prácticamente son los últimos 20 versos de este capítulo 5 de la carta de Santiago. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, con los comentarios de nuestros hermanos que pues van a participar, hermanos. Yo voy a leer sus comentarios, como siempre lo hemos hecho, hermanos, al inicio de cada capítulo. Bueno, pues yo les pido que participen con algún versículo que les haya llamado la atención, ¿verdad? Yo siempre les he recomendado, cómprense Biblias de estudio, complementen su estudio de la palabra con un buen comentario, hermanos, y bueno, de alguna forma, cuando ya leemos el pasaje, hermanos, pues experimentamos que el Señor nos está hablando de una manera muy especial. Y bueno, vamos a comenzar con los comentarios, hermanos, de este capítulo. Hay varios versículos que los hermanos tomaron. Por ejemplo, nuestro hermano Edwin Sánchez dice, nuestro hermano toma el capítulo 5, versículo 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y bueno, el comentario de nuestro hermano dice: a menudo como cristianos nos surge la pregunta en cuanto si las riquezas realmente son una bendición o una maldición. Sigue diciendo el hermano, dice: el mismo rey Salomón alaba las riquezas como una bendición de Dios, diciendo: en la casa del justo hay gran provisión. Proverbios 15:6. Entonces, el hermano hace una pregunta: ¿por qué Santiago aparentemente condena a los ricos en los primeros versículos del capítulo 5? Bueno, los textos que hablan de que Dios bendice a los justos con riquezas se refiere a la promesa general de Dios de suplir las necesidades de los que viven vidas justas. Las excepciones a esto establecen la regla, mas no la disminuyen. Los pasajes que advierten de los ayes de las riquezas están escritos para los que la idolatran, poniendo el afecto en ella y no en Dios, según Lucas 12:21. Mire que ahora sí voy a tomarme la tarea, hermanos, de leer estos versos. A mí se me hacen muy interesantes los comentarios que los hermanos hacen, y bueno, por ahí el hermano nos pone la referencia bíblica sobre lo que está comentando, Lucas 12:21, que dice de la siguiente manera. Déjenme lo encuentro, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Esto es tomado, obviamente, respetando el contexto de Lucas 12, hermanos, habla del rico insensato, ¿verdad? Y usted tiene por ahí una lectura, pues. Y bueno, de ahí, sigue diciendo el hermano, que tanto la afirmación de Salomón como la afirmación de Santiago son ciertas y no existe controversia alguna. Muy bien. Y bueno, pues agradecemos mucho a nuestro hermano Edwin. Por cierto, hermanos, ahorita vamos a hablar de este versículo, vamos a profundizar un poquito con este versículo. El día de hoy solamente vamos a ver ese primer versículo, hermanos, entonces para que tenga lista su Biblia. Y bueno, nuestro hermano Guillermo Pérez Bello, ¿verdad? Que también le agradezco su participación, dice, él escoge los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de Santiago, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y bueno, el comentario de nuestro hermano Guillermo es el siguiente. Dice: el apóstol Santiago llama a los cristianos a tener paciencia hasta la venida del Señor. Y bueno, nos pone por ahí, si usted tiene su bosquejo, hermanos, el hermano, una referencia bíblica sobre Mateo 24, versículo 3, que dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y bueno, siguiendo la idea de lo que el hermano está comentando, dice que el apóstol llama a los cristianos a tener paciencia hasta la venida del Señor, a no rendirse, para lo cual toma como ejemplo a el labrador paciente que espera el fruto. Indudablemente que esa paciencia y esa siembra debe estar acompañada en la fe y arraigados en Jesús. En su eterna resolución de las cosas. Así es que permanezcamos en paciencia, arraigados nuestros corazones, pacientes, esperando la venida de nuestro Señor. Vale, rápidamente, hermanos, Gálatas 6, 9. Ahí por ahí el hermano nos pone unas referencias bíblicas. Y bueno, la idea es que usted también ahí en casita tenga la Biblia, hermanos, y leamos rápidamente Gálatas 6, 9, que dice de la siguiente manera: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda carta de Pablo a Timoteo también dice de la siguiente manera, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo 4, 8 dice de la siguiente manera: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Preciosos pasajes, hermanos, que aluden al tema de la segunda venida del Señor. Acuérdense, hermanos, que el tema general de todo el capítulo 5 tiene que ver con la paciencia, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ir profundizando paso a pasito, hermanos. Los hermanos han tomado por ahí algunos versículos y nos comparten, ¿verdad?, lo que el Señor les habló. Nuestra hermana Leti Candia nos comparte su comentario de 3 versos, 13, 14 y 15. Dice de la siguiente manera, dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y bueno, el comentario de nuestra hermana Leti, muy interesante, dice: la exhortación de Santiago, siervo de Dios, es orar en todo momento con una oración de fe, para pedir sabiduría y paciencia. La oración no es para que acabe la prueba, sino para encontrar fortaleza y consolación en tiempos de aflicción. Es volvernos constantemente a Dios en oración, en cualquier circunstancia de la vida. La prueba de la fe verdadera es la relación que establecemos con Dios mediante la oración. La oración conjunta de la iglesia agrada al Señor, orando unos por otros con fe en el nombre de nuestro único y santo y bendito Jesucristo, nuestro Redentor. Y la hermana añade: amén, punto. A estos versículos se menciona la oración como una petición para Dios en momentos de sufrimiento. Aunque la oración es edificante,
en todo momento es una conversación íntima con el Creador del universo, que nos inspira paz, amor, agradecimiento, solicitud, alegría, gracia, gozo y esperanza. Nos comparte 1 de Pedro 3:12 la hermana, que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por el rostro del Señor, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y bueno, dice la hermana, continúa diciendo, y bueno, con eso termina la hermana, dice: los cantos y alabanzas también son oraciones a los oídos de nuestro Creador. Oremos, adoremos y alabemos a nuestro Señor, porque Él es el merecedor de toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, en su momento vamos a meditar en estos pasajes que son maravillosos. No se lo pierda, por favor, hermanos. Si usted por ahí al principio vio el bosquejo, usted ya más o menos se da cuenta cómo está dividido cada tema, hermanos, en donde ya vamos a tocar estos versículos. También nuestro hermano Juan Carlos Pérez García toma el versículo 15, ¿verdad? Nuevamente lo voy a leer, y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y bueno, el comentario de nuestro hermano Juan Carlos Pérez, ¿verdad?, es el siguiente. Dice: en un mundo donde la enfermedad nos ha puesto en un punto muy vulnerable, debemos recordar que en cualquier situación Dios tiene el control de todo. En este caso, la enfermedad, ya que tenemos, en este caso, la enfermedad, ya que tenemos una promesa. Podríamos preguntarnos si Santiago está garantizando la sanidad por medio de la fe. Esto querría decir que si alguien no sanó fue por falta de fe. Santiago menciona que deberíamos orar por los demás con fe, esperando que Dios los sane y luego dejar todo en sus manos. Hemos visto que Dios no concede sanidad para cada oración de fe, y eso no debe ser motivo de tristeza, desesperación, enojo o alejamiento de Él, ya que las razones están escondidas en el corazón, la mente y los planes de Dios, y eso nos debe llenar de tranquilidad, de saber que tenemos un Dios poderoso al cual le podemos dejar todas nuestras cargas y enfermedades. Esto nos invita a orar por los enfermos con humilde confianza en que serán sanados, a menos que Dios deje claro de forma poderosa que esa no es su voluntad. Finalmente, considero que Santiago menciona algo más que sanidad física, sino también sanidad espiritual, al referirse que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muy interesante este comentario, hermanos, porque no solamente, fíjense, este comentario aborda pues la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque de repente como que queremos que Dios conteste nuestras oraciones sí o sí, y eso no es así, hermanos. Mire que sí oramos y depositamos en sus manos nuestras peticiones, sobre todo cuando hay una enfermedad, y sobre todo el hermano hacía referencia en un tiempo difícil, en un mundo en donde la enfermedad nos ha puesto en un punto muy vulnerable. Hay que entender algo por encima de esta práctica maravillosa, hermanos: la soberanía de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nos va a ayudar incluso a crecer en la fe. Porque pareciera todo lo contrario, pero no, hermanos, no se trata de la fe en sí, sino se trata de un Dios soberano en quien ponemos la fe, en quien está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, y sobre todo sabiendo, hermanos, que Él es un Dios providencial. Él tiene todo bajo su perfecto control. Entonces, muy interesante el comentario de nuestro hermano Juan Carlos. Y bueno, por último tenemos el comentario de nuestro hermano Alexis Pérez Candia, ¿verdad?, que nos comparte los últimos comentarios de los últimos 2 versículos de este capítulo, 19 y 20, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El comentario del hermano Alexis es el siguiente, dice: el día en que el Señor Jesucristo regrese en gloria está cerca. Mientras tanto, Él nos encomienda a cuidar de las almas que están en nuestra iglesia. Esa es la responsabilidad de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, y no exclusivamente de los líderes y pastores. Debemos orar porque el Señor nos dé sabiduría para llamar a los extraviados al arrepentimiento, y recordarles que hoy la misericordia de Dios está disponible para todos que con un corazón quebrantado se arrepienten de verdad,
pero cuando Cristo vuelva, ya no habrá misericordia disponible, sino juicio. Por eso, querido hermano, hay que estar listos y hay que estar alerta de los demás, hermanos. Mire que con esta pandemia, hermanos, básicamente, así como cuando el que se enfermaba, hermanos, yo estaba platicando con un hermano hoy muy temprano en la mañana sobre esto, ¿verdad? De que la gente se enfermaba y a veces ni siquiera sabía que tenía ciertas enfermedades, y esta enfermedad lo que hacía era potenciar esas enfermedades que el paciente no sabía. Y a veces aparentemente tú veías a gente muy joven, o todavía vemos gente muy joven que se infecta por el COVID y a veces no lo superan, hermanos, y esto es bien delicado. Y de igual manera, hermanos, esta misma enfermedad en lo espiritual nos vino a sacar las carencias que tenemos espiritualmente, hermanos. Mire que mucha gente ha manifestado mucho terror al respecto, mucha inseguridad. Y bueno, por un lado puedo pensar que humanamente hablando, pues es normal, ¿verdad? Somos seres humanos que ante cosas nuevas, pues sí hay cierta crisis, sobre todo emocionalmente. Pero en un cristiano, hermanos, que debe estar cada día alimentado por la esperanza a la cual fuimos llamados, una esperanza viva, según el apóstol Pedro, ¿no? Debemos de tomar las cosas con una perspectiva muy diferente. El problema es cuando el cristiano no tiene bases bíblicas, no tiene doctrina, no tiene las promesas claras, no ha leído la Biblia, entonces desconoce la naturaleza de Dios, y por esa razón mucha gente se desilusiona de la fe, se desilusiona del cristianismo, se desilusiona de todo, y se alejan, ¿verdad? Pero por eso necesitamos ayudarnos, enseñarnos, exhortarnos unos a otros. El hermano Alexis dice, no es exclusivo de los líderes o del pastor, o sea, es de todos. Ya en sí, hermanos, de por sí la vida cristiana es muy difícil, la vida en sí es muy difícil, la vida cristiana es complicada, como para vivirla aislados, hermanos. También usted acérquese, pregunte, busque ayuda. Y obviamente no va a faltar que Dios use a alguien, como en su momento Dios usó a Ananías para asistir espiritualmente a Pablo, al apóstol Pablo, ¿verdad? A Saulo en ese entonces, ¿no? Así como lo conocíamos en ese entonces. Pero bueno, hermanos, creo que los comentarios de mis hermanos nos están abriendo un poquito de perspectiva de cómo vamos a aplicar estos versículos en la vida diaria. Y bueno, vamos a empezar, hermanos, con la reflexión de un servidor, hermanos, y acuérdense, estamos en la parte 5 que se titula Paciencia. Todo el capítulo 5, todo lo que se diga tiene que ver con el tema de la paciencia. Ya los hermanos hicieron sus comentarios relacionados con el tema de la paciencia, ¿verdad? Y en esta primera parte, que es el inciso A, hermanos, dice impaciencia para con los ricos, versículos del 1 al 6. Y bueno, el día de hoy solamente vamos a ver un solo versículo que está titulado esta parte como encabezamiento. Bueno, comienzo, hermanos. Mire que los ricos, o las riquezas más bien, son una bendición del Señor. Las riquezas son una bendición del Señor, hermanos, y tal como lo atestigua Salomón allá en el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 10, versículo 22, cuando escribe: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora yo te pregunto, hermanos, mira que la gente, hermanos, trabaja por vivir de alguna forma, como se dice en el mundo, dignamente, ¿verdad? Y creo que es como una palabra que nos gusta, porque pues si estamos trabajando, básicamente es porque queremos tener una vida digna. Entonces, pues obviamente es lo que nos toca. Dice también Santiago en Eclesiastés que el trabajo es fastidio de espíritu, pero también es lo que le toca al ser humano. Aparte, hermanos, lo que implica trabajar, que muchas veces no nos gusta, bueno, recordemos según el Génesis, hermanos, que también es consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? El punto es, hermanos, que hay otra tendencia, no solamente es trabajar por mantener una vida digna, sino enriquecerse, hermanos. Como le dije al principio, enriquecerse es una bendición del Señor. Sin embargo, tomemos en cuenta lo que dice Santiago: la bendición de Jehová es la que enriquece. Ojo, ¿qué es lo que nos enriquece, hermanos? O sea, ¿qué es lo que realmente nos hace sentir ricos? ¿Cosas materiales? ¿Dinero?
una gran cuenta en el banco, eso es lo que te da seguridad, eso es lo que te da felicidad, eso es lo que te da, ok, si eso para ti es lo que te hace sentirte rico, Salomón sigue diciendo, y no añade tristeza en ella. El problema es la gente que aparentemente es rica, pero está triste, está vacía en su corazón. Entonces, tomando en cuenta esta como especie de ecuación, si buscas la riqueza, pero si esa riqueza no te da la satisfacción que andas buscando, pues ten mucho cuidado, porque muchos se pierden en ella, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero cuando a la riqueza le falta, la bendición del Señor viene con ella la dificultad en forma de, fíjense bien cómo vienen las dificultades, ¿verdad? Con esa riqueza que no es la que realmente el Señor da. Viene la envidia, dice, viene en forma de envidia, injusticia, opresión, robo, homicidio, abuso y maltrato, y etcétera, un montón de cosas más. El amor a Dios y al prójimo se transforman en un amor al dinero que lleva a todo tipo de mal. Entonces hay que aprender a diferenciar esta clase de riqueza que es la que andamos buscando. ¿Okay? ¿Cuál es realmente la riqueza que tú y yo estamos buscando, hermano? Yo creo que esa es la primera pregunta para comenzar esta reflexión. Mira como Pablo lo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, cuando dice, porque raíz de todos los males, ojo, fíjate bien, hay que leer bien este pasaje, hermano, porque luego mucha gente dice, no, es que en la iglesia el pastor dice que el dinero es la raíz de todos los males. No, lee bien el pasaje, querido hermano. Fíjate bien cómo dice la palabra de nuestro Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ojo, fíjense bien las palabras que se involucran en esta frase del apóstol Pablo, codiciando algunos, como dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mire, aquí está el detalle, hermanos. El problema es cuando usted no ni siquiera ha identificado qué clase de riqueza usted quiere para su vida, qué clase de riqueza usted quiere para sus hijos, qué clase de riqueza quiere para el porvenir, porque de alguna forma la gente que se enriquece con propiedades, ojo, no estoy diciendo que está mal, pero a veces pues se está pensando dejar algo, ¿verdad? Es decir, bueno, me muero, un día ya no voy a estar, pero al menos dejo a mis hijos, dejo a mi prole, como dicen por ahí, ¿verdad? Cubierta, no les va a faltar absolutamente nada. No está mal, digo, finalmente esos son cosas muy personales, ¿verdad? Aunque también la Biblia habla de estas cosas, sobre todo en aquella historia que Jesús contó del rico insensato, que ahorita leí, ¿verdad? Ahí en Lucas. Muy bien, entonces, con esto, hermanos, fíjese bien, con esto sucede, el hombre ya no adora, ya no sirve a Dios, sino al dinero. Entonces tienes que identificar realmente cuál es tu riqueza. Ahora, si la has identificado, seguramente sabes lo que implica. Pero si tomas una riqueza, el camino de la ruta de esa riqueza que te va, como dice Pablo, que estás codiciando, ¿verdad? Primero, luego dice, se extraviaron de la fe. Se dice que para violar cualquier mandamiento de los 10 mandamientos, primero tienes que violar el 10º, el de la codicia, no codiciarás, ¿verdad? Entonces empezamos mal ahí, ¿no? Si ya empiezas con la codicia, es más, ya no hayas ya no puedes ni dormir. De repente me hablan y me dicen, pastor, tengo una duda, y es que es algo que para mí es muy importante, y yo los escucho y les digo, ¿qué necesita o qué pasa, hermano o hermana, ¿verdad? X. Me dicen, no, lo que pasa es que ¿qué tan correcto es estar orando por un mejor trabajo, o un ascenso, o por una casa, o por un coche? Y le dije, no, hombre, es tan bueno orar por eso, que si aprendemos a ponerlo en las manos de Dios, seguramente Dios te va a decir, como mi hijo lo necesitas, te lo voy a dar. Pero también como Dios sabe todas las cosas, nos puede decir, está muy bien, hijo, gracias que me lo trajiste. Voy a cuidar tu corazón. Mira, quizá no lo necesites ahorita, lo vas a necesitar en 1 año, 2, 3 años, pero mientras voy a cuidar tu corazón con paz, para que sepas que yo soy el que te voy a proveer. Entonces es muy importante
que oremos por esas cosas que nos quitan el sueño, ¿verdad? Por ese tipo de cosas que a veces nos hacen pensar o nos hacen creer que son los que van a definir nuestra vida o son las que nos van a proveer nuestra vida. No, hermanos, nuestro proveedor es el Señor. Nuestro proveedor es el Señor. Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que para eso Dios, para eso el Señor Jesucristo, por medio de su obra, nos abrió esa posibilidad de entrar confiadamente al trono de su gracia, ¿verdad? Para que pongamos todo en oración. Muy bien, rápidamente voy a completar la frase, hermanos, nada más para ya pasar rápidamente al versículo 1, que solamente lo vamos a meditar. Cuando esto sucede, el hombre ya no adora ni sirve a Dios, sino al dinero. Pasa entonces a ser amigo del mundo y se vuelve y Dios se vuelve su enemigo. Muy bien, punto número 1, encabezamiento, como le dije al principio. Versículo 1, hermanos. Y ahora vosotros ricos llorad y aullad por la miseria que viene sobre vosotros. Como un profeta del Antiguo Testamento, hermanos, Santiago ataca a los ricos que han despreciado de manera arrogante a Dios y a su palabra. Captura enérgicamente su atención y les dice que escuchen lo que tiene que decirles. Parecería que estos ricos no eran parte de la comunidad cristiana, sino que oprimían a los creyentes que vivían en la pobreza, como ya leímos en el capítulo 2, verso 6. Si eran judíos, fíjese bien, se habían ido apartando de las enseñanzas espirituales de las Escrituras y se habían transformado en gente mundana. No sabemos si los ricos llegaron a oír el reproche de Santiago, pero los pobres y los oprimidos en la comunidad cristiana recibieron consuelo y aliento al saber que Dios conocía sus penurias. Y esto es como lo que pasa, ¿verdad? De repente uno predica, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice y a veces suena muy, muy fuerte, es una exhortación. Y es bien tremendo porque, pues sí, ¿verdad? O sea, lo terminan escuchando los que siempre van, los que siempre están atentos, y los que no, pues no escucharon nada. Pero al menos, hermanos, los hermanos que siempre están ahí reciben el consuelo de saber, hermanos, todas las consecuencias de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos. De esos famosos pecados de comisión y de omisión. ¿Se acuerda? La semana pasada que hablábamos del último versículo de Santiago 4:17, cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, entonces Santiago pronuncia el juicio divino sobre los ricos y ellos no pueden escapar del mismo. Reciben su recompensa, por así decirlo, en forma de una maldición. Son partícipes de la miseria que viene sobre ellos. Las palabras de Santiago son un eco de lo que Jesús declara en Lucas 6:24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis, como dice, vuestro consuelo. Eso es lo que andan buscando, eso es lo que define sus vidas, eso para ustedes es lo máximo en la vida. Perfecto. La vida es tan cortita que si están buscando eso, bueno, pues esa es su recompensa. El Señor, hermanos, ofrece recompensas eternas. Llorad y aullad. Fíjese bien lo que significa esta frase, hermanos. Es bien tremenda, hermanos. Miren que los lectores de la epístola son exhortados a limpiarse del pecado, a afligirse, lamentarse y aullar, hermanos, como ya leímos en el capítulo 4, versículo 9. Y arrepentirse. Santiago no le da a los ricos esperanza de arrepentimiento, hermanos, sino que les dice que lloren y aúllen. El término aullar, fíjese bien, hermanos, significa en realidad pena extraordinaria. ¿Sí? Significa en realidad, gritar dolorosamente. Creo que por ahí me adelanté en una línea, ¿verdad? Gritar dolorosamente. Y bueno, describe el sonido que una persona expresa cuando sufre un dolor o una pena extraordinaria. Entonces, ¿cuál es entonces la diferencia entre llorar en arrepentimiento y llorar sin arrepentimiento? Bueno, tomemos en cuenta un comentario muy interesante, hermanos, del teólogo francés del siglo XV, Juan Calvino, cuando comenta lo siguiente. Él dice, fíjese bien, hermanos, sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas, pero están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos. Hermanos, la vida de lujo que los ricos han disfrutado está a punto de transformarse en una vida llena de miseria que incluye sufrimiento y el dolor causado por las enfermedades físicas. Porque finalmente, hermanos, pues, ¿para qué es todo eso que acumulamos, verdad? Bueno, pues un día nos vamos a enfermar y pues ahí se va a ir todo el dinero, ¿no?
O como cuando Jesús está hablando de esta tremenda parábola, ¿no? Del rico insensato, cuando este rico decía, ¿verdad? Tengo tantas cosas, tantas riquezas que no hay ni dónde guardarlas. Esto haré, voy a limpiar mis graneros, ahí voy a meter todas mis riquezas y diré a mi alma, tienes muchos bienes, come, bebe y regocíjate. Y luego Jesús añade, ¿verdad? En esta historia, de esta parábola, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? O sea, ¿quién es el que va finalmente a disfrutar todo ello, ¿no? Y bueno, tampoco la idea es condenar a aquel que le ha ido muy bien, porque digo, finalmente, pues es parte de la vida y es bendición de Dios cuando alguien tiene un poquito más. Pero el punto más allá de eso, hermanos, es que estas cosas aquí se quedan. Hay otras cosas que son eternas, que son trascendentales. Y estamos hablando de las riquezas que hay que hacer en el cielo. Esas son las que vienen del Señor, hermanos, y que perduran. Y son aquellas que nos dan gozo, paz, son aquellas que nos dan seguridad, sobre todo una seguridad real en Cristo, hermanos, porque ahora que estamos viendo nuestra identidad en Cristo, con el tema bajo la pregunta de quién soy en Cristo, es increíble, hermanos, que al responder esta pregunta hemos encontrado mucha riqueza para nuestra vida. Ayer decíamos, ¿verdad? Soy un santo. Es algo maravilloso, porque es una forma totalmente sublime, divina, en la que Dios nos ve gracias a la obra de Cristo. Y eso debe de ser una verdadera riqueza, hermanos. Sobre todo, tener comunión con Dios, yo creo que es la máxima riqueza que tú y yo podemos tener en el Señor. Ojalá, hermano, y que podamos crecer en esta verdadera riqueza, que digo, independientemente de lo otro, porque pues también hay gente que pudiendo tener una vida digna, pues no quiere, porque pues no les gusta a veces el esfuerzo, el trabajo, la disciplina. Pero hay gente, hermanos, que lo tiene porque ha pagado un precio, ha trabajado, ha estudiado, se ha esforzado, ha ahorrado, qué sé yo, muchas cosas. Pero sobre eso, hermanos, que sea realmente la riqueza en el Señor lo que realmente, hermanos, nos haga sentirnos ricos. Vamos a orar, hermanos, ya para cerrar esta bonita reflexión. Acuérdense que nada más fue un solo versículo y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que han participado en sus comentarios y también, Padre, porque este primer versículo de este capítulo, Padre bendito, nos da una gran perspectiva, sobre todo en el tema de la paciencia y tocante a los temas que tienen que ver con el enriquecimiento, con la riqueza. Gracias porque podemos elegir las riquezas espirituales, que esas nunca se acaban, que esas están reservadas en el cielo, Padre bendito, para las glorias venideras, como también el apóstol Pedro nos lo ha escrito y tú lo has usado para que lo sepamos. Gracias por esta oportunidad que por medio de este versículo podemos entender más allá de lo que Santiago le está diciendo a los ricos, Padre, es reflexionar nosotros a que elijamos realmente cuál es la mejor y verdadera riqueza para nosotros en nuestra vida. Gracias, que seamos una iglesia rica en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, y bueno, pues un fuerte abrazo a todos, hermanos. El día de mañana, si usted quiere participar en lo que creemos, hermanos, está cordialmente invitado, hermanos. Yo de repente pues tengo, pues, por decirlo de alguna forma, un determinado grupo de hermanos que desde que empezó este estudio a la fecha no han dejado de conectarse, y sobre el camino, hermanos, se han ido añadiendo hermanos. Hay hermanos que a lo mejor solamente están en una clase, pero lo importante es que usted sea fiel, y si tiene la posibilidad, hermano, de conectarse a lo que creemos, hágalo. Porque definitivamente esta es una de las clases perpetuas de nuestra amada iglesia, hermanos. Hay que conocer la doctrina que creemos, las doctrinas bíblicas que las iglesias cristianas bautistas creemos. Entonces es importante para nuestra fe, nuestro comportamiento y todo lo que implica nuestra vida cristiana. Le invito el día de mañana a las 7 de la noche, vía Zoom, hermanos. Por ahí busca algún hermano que sepa de la liga que yo les mando previamente a conectarnos, o con un servidor directamente. El día jueves predicamos un pequeño sermón evangelístico, hermanos. Ore por un servidor, también por mi hermano Juan Carlos, hermanos, que él Dios lo usa maravillosamente cuando con esta bendición que tiene de saber meter videos, imágenes, editar los videos, hermanos, pues de alguna forma esto permite que el mensaje sea un poquito más llevadero
y bueno, pues con todo esto de la era digital, hermanos, pues si yo estoy predicando y podemos enriquecerlo con una imagen, es de bendición. Ore también por nuestro hermano Juan Carlos y por todo esto que se hace con mucho cariño, hermanos, para edificar los corazones. Y también, hermanos, el día viernes le espero a las 6 de la tarde a nuestro culto de oración en vivo vía Facebook y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No deje de conectarse a sus departamentos, grupos de oración, no deje de diezmar, de ofrendar. Tampoco, hermanos, deje de participar en el reto príncipe. Estamos empezando los salmos, hermanos, los salmos, maravillosos salmos. Y que el Señor siga enriqueciendo su corazón, como dice la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, dice Pablo, ¿no? Muy bien, pues vamos a, pues ya nos despedimos, hermanos, Dios me les bendiga, descansen, hasta la próxima, bye.